¿Qué es el marxismo? La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Manifiesto comunista. En este video veremos el marxismo, su definición, su etimología, su historia, sus características, qué es el materialismo histórico, qué son las clases sociales y la lucha de clases, sus escuelas de pensamiento, sus críticas. ¿Qué es el marxismo? Definición. El marxismo es un método de análisis socioeconómico adoptado por los sectores del espectro político de izquierda hasta los de la extrema izquierda, pero también este método es utilizado por los sociólogos, historiadores, economistas y filósofos. Este método utiliza una interpretación materialista del desarrollo histórico, conocida como materialismo histórico, para comprender y analizar las relaciones entre las clases sociales y los conflictos sociales, y una perspectiva dialéctica para ver la transformación social. El marxismo ha pretendido desarrollar una ciencia social unificada, combinando la historia, la teoría sociológica, la teoría económica, las ciencias políticas y la epistemología. El marxismo presenta tres dimensiones claramente identificables: una dimensión socioeconómica, debido a que propone una teoría social; una dimensión política, ya que implica una militancia encaminada al cambio político y social; y una dimensión crítico-filosófica, ya que aporta una reacción al idealismo de Hegel y al materialismo de Feuerbach. El materialismo dialéctico. Como el marxismo se ha desarrollado con el tiempo en varias ramas y escuelas de pensamiento, no existe una teoría marxista única y definitiva. Etimología. El marxismo deriva su nombre del apellido de su creador, Karl Marx. El término marxismo fue popularizado por Karl Kautsky. El diccionario Oxford define el marxismo como sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y de Friedrich Engels, que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. Aporta un método de análisis conocido como materialismo histórico e influyó en movimientos sociales y en sistemas económicos y políticos. En el siglo XXI el término marxista se utiliza como un término peyorativo para los de la izquierda por parte de los de la derecha. ¿Qué es el materialismo histórico? El materialismo histórico, o concepción materialista de la historia, es el término utilizado para describir la teoría de la historia de Karl Marx. Para Marx y Engels, la causa última y el poder impulsor de los acontecimientos históricos se encuentran en el desarrollo económico de la sociedad y las revoluciones sociales y políticas provocados por los cambios en el modo de producción. En otras palabras, el materialismo histórico percibe los cambios histórico-culturales como resultado de las condiciones materiales de la vida y la lucha de clases. De esta manera se opone a la concepción hegeliana, según la cual la historia se ve determinada por el espíritu. El marxismo tiene su origen en las obras de los filósofos alemanes del siglo XIX Karl Marx y Friedrich Engels. Para el materialismo histórico, las transformaciones sociales vienen demarcadas por dos factores esenciales: los modos de producción y la lucha de clases, y no por las ideas. Desde el punto de vista del materialismo histórico, el resultado de la historia depende de la actividad económica de la sociedad. Ello implica que los modos de producción determinan el producto, es decir, condicionan los procesos políticos, sociales y espirituales. Para el materialismo histórico, los sistemas de organización político-económica, como el capitalismo, no obedecen a una evolución natural sino a una construcción histórico-social y, por tanto, pueden ser cuestionados y encausados en otros modelos. Por eso será un factor determinante la conciencia de clase a la cual uno pertenece y el control de los medios de producción como recurso para cuestionar y combatir el orden establecido. Por ejemplo, según el marxismo, la historia ha tenido diferentes medios de producción: comunismo primitivo, modo de producción esclavista, modo de producción feudal, modo de producción capitalista, etc. Entonces, en cada modo de producción que ha tenido la historia, ha existido diferentes construcciones sociales. Pero siempre ha existido una clase dominante y una dominada. Esclavos versus libres. Los siervos versus los señores feudales. Los proletarios versus los capitalistas, etc. El materialismo propone primero definirte a qué clase social perteneces, o sea, tener una conciencia de clases, luego a luchar por el control de los medios de producción, para así cambiar el orden establecido. Un ejemplo bien práctico sería que los trabajadores pelearían por quitarle la empresa a los empresarios, ya que ellos serían los capitalistas, los dueños, para así eliminar el orden establecido y establecer una sociedad igualitaria. ¿Qué son las clases sociales y la lucha de clases? Marx distingue las clases sociales en base a dos criterios, es decir, la propiedad de los medios de producción y el control sobre la fuerza de trabajo de los demás. Estas son las clases sociales en el capitalismo: el proletariado, la clase trabajadora, al no tener medios de producción propios, se ven reducidos a vender su fuerza de trabajo para poder vivir. El modo de producción capitalista establece las condiciones que permiten a la burguesía explotar al proletariado, ya que el trabajo del trabajador genera una plusvalía mayor que el salario del trabajador. Lumpenproletariado. Los marginados de la sociedad,
son los delincuentes, vagabundos, mendigos o prostitutas, sin ninguna conciencia política o de clase. Al no tener ningún interés en los asuntos económicos nacionales, y mucho menos en los internacionales, Marx afirmó que esta subdivisión específica del proletariado no jugaría ningún papel en la eventual revolución social. La burguesía, aquellos que poseen los medios de producción y compran la fuerza de trabajo al proletariado, explotando así al proletariado. Se subdividen en burguesía y pequeña burguesía. Pequeña burguesía, aquellos que trabajan y pueden permitirse comprar poca fuerza de trabajo, es decir, propietarios de pequeñas empresas, campesinos, terratenientes y trabajadores del comercio. Los propietarios, una clase social históricamente significativa que retiene algo de riqueza y poder. Y última división, los campesinos y los granjeros, una clase dispersa incapaz de organizar y efectuar cambios socioeconómicos, la mayoría de los cuales ingresaría al proletariado mientras que algunos se convertirían en terratenientes. ¿Qué es la lucha de clases? Según Marx, la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Esta lucha se da principalmente entre las dos clases sociales antagónicas que en su opinión caracterizan cada modo de producción. Una clase dominante y una clase dominada. El fin último de la lucha de clases se producirá solo cuando las clases dejen de existir. Podríamos decir que cuando la clase trabajadora elimine a la burguesía, la clase alta, entonces se llegará al fin último. Se llegaría al comunismo. El comunismo sería un sistema social sin clases, donde los medios de producción serían públicos y existiría una plena igualdad social de todos los miembros de la sociedad. Esto se lograría cuando el proletariado batalle contra la burguesía en una revolución proletaria erradicando a la burguesía. Características del materialismo histórico. Entiende la economía como base de la historia social. Parte del principio de que la ideología, valores y cultura de una sociedad son determinados por el modelo de producción. Comprende que los cambios socioeconómicos no dependen de la determinación individual. La transformación histórica de las sociedades es concebida como consecuencia de las fuerzas de producción. El materialismo histórico estudia la evolución de las sociedades a partir de los siguientes elementos. 1. La estructura, conformada por las fuerzas productivas, los modos y las relaciones de producción. Y 2. La superestructura, conformada por las instituciones y el cuerpo de regulaciones legales e ideológicas que expresan el espíritu social, Estado, religión, arte, cultura, leyes, etc. A partir de la relación entre estos dos sectores se producen las transformaciones históricas, movidas por la tensión inherente a la lucha de clases. Características del marxismo. Las características que describen la ideología marxista son: 1. La sociedad debe ser igualitaria. El marxismo quiere acabar con la lucha de clases. Es decir, pretende que no existan clases sociales. Todos deben tener lo mismo. 2. Se debe abolir la propiedad privada. Busca eliminar la propiedad privada. Es decir, que todo sea de todos. 3. El capitalismo explota a los trabajadores. Según el marxismo, el capitalismo explota a los trabajadores. Y, concretamente, se queda con parte del fruto de su trabajo que sería la plusvalía. 4. El valor del trabajo se mide por horas de producción. A más horas hombre de producción, más valiosa es la producción. Así lo definió Karl Marx en su teoría del valor trabajo. 5. La producción solo debe ser para su uso. Aboga por reducir el consumo innecesario y consumir solo lo que es estrictamente necesario. Lo que se llama producción para el uso. 6. La sociedad debe ser autosuficiente. La sociedad debe producir todo lo que necesita sin depender de otros países u otras comunidades. 7. Adaptación de las necesidades. Cada uno debe aportar a la sociedad de acuerdo a su capacidad y recibir de acuerdo a sus necesidades. 8. Los medios de producción deben estar en poder del Estado. El marxismo propone que los medios de producción se encuentren en manos del Estado. 9. Los medios de comunicación, la educación y el transporte deben estar en poder del Estado. Los medios de comunicación, la educación y todos los medios de transporte deben ser estatales y dirigidos por el Estado. 10. El marxismo es la teoría que propone la puesta en práctica del comunismo. El comunismo es el modelo ideal, mientras el marxismo es la teoría de Karl Marx que propone la puesta en práctica del mismo. 11. Centralización del crédito, controlado por el Estado, por medio de un control central y con capital estatal y que tenga un monopolio exclusivo. 12. Debe haber un impuesto progresivo a la renta, a las ganancias, esto con el fin de ir despojando poco a poco a la burguesía de su capital y así transferirlo al Estado. 13. Afirma que la lucha de clases es el motor de la historia. Considera que la historia avanza cuando una clase oprimida lleva adelante una revolución. Cuando aparece un modo de producción económico nuevo, la historia progresa hacia una fase superior. Explica que así ocurrió de la esclavitud al feudalismo, del feudalismo al capitalismo y supone que así sucederá del capitalismo al comunismo.
Y última característica. 14. Se debe renunciar a la religión. La religión es el opio de los pueblos. El marxismo cree que la religión surgió como anestesia ante la miseria real del mundo material. Por lo tanto, la creencia en Dios es inmoral y antihumana. Historia del marxismo. Karl Marx y Friedrich Engels. Marx abordó la alienación y explotación de la clase obrera, el modo de producción capitalista y el materialismo histórico. Es famoso por analizar la historia en términos de lucha de clases, resumido en la línea inicial que presenta el Manifiesto Comunista. La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Junto con Marx, Engels co-desarrolló la teoría comunista. Marx y Engels se conocieron por primera vez en septiembre de 1844. Al descubrir que tenían puntos de vista similares sobre la filosofía y el socialismo, colaboraron y escribieron obras como La Sagrada Familia. Después de que Marx fuera deportado de Francia en enero de 1845, se mudaron a Bélgica, lo que permitió una mayor libertad de expresión que otros países europeos. En 1847, comenzaron a escribir el Manifiesto Comunista, basado en los principios del comunismo de Engels. 6 semanas después, publicaron el panfleto. En febrero de 1848, luego, Bélgica los expulsó y se mudaron a Colonia, donde publicaron el Neue Rheinische Zeitung, un periódico políticamente radical. En 1849, tuvieron que dejar Colonia y se fueron a Londres. Después de la muerte de Marx en 1883, Engels se convirtió en editor y traductor de los escritos de Marx. Engels publicó en 1884 El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, analizando el matrimonio monógamo como garantía de la dominación social masculina sobre las mujeres. El marxismo en la Revolución Rusa y Unión Soviética. Con la Revolución de Octubre en 1917, los bolcheviques, el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, tomaron el poder del gobierno provisional ruso. Los bolcheviques establecieron el primer Estado socialista basado en las ideas de la democracia soviética y el leninismo. Su Estado federal recién formado prometió poner fin a la participación rusa en la Primera Guerra Mundial y establecer un Estado obrero revolucionario. En 1919, se estableció la Academia Comunista y el Instituto Marx-Engels-Lenin para el estudio marxista doctrinal y para publicar documentos ideológicos y de investigación oficiales para el Partido Comunista Ruso. Con la muerte de Lenin en 1924, hubo una lucha interna en el movimiento comunista soviético, principalmente entre Joseph Stalin y León Trotsky. Estas luchas se basaron en las diferentes interpretaciones de ambos lados de la teoría marxista y leninista basadas en la situación de la Unión Soviética en ese momento. El marxismo en la Revolución China. Al final de la Segunda Guerra Sino-Japonesa y, más ampliamente, de la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Comunista China ocurrió en el contexto de la Guerra Civil China. El Partido Comunista Chino, fundado en 1921, entró en conflicto con el Partido Nacionalista Chino por el futuro del país. A lo largo de la Guerra Civil, Mao Zedong desarrolló una teoría del marxismo para el contexto histórico chino. Mao encontró una gran base de apoyo en el campesinado a diferencia de la Revolución Rusa, que encontró su apoyo principal en los centros urbanos del Imperio Ruso. Algunas ideas significativas aportadas por Mao fueron las ideas de nueva democracia, línea de masas y guerra popular. La República Popular China fue declarada en 1949. El nuevo Estado socialista se fundaría sobre las ideas de Marx, Engels, Lenin y Stalin. Tras la muerte de Mao y el ascenso de Deng Xiaoping, se reformularon el maoísmo y el marxismo oficial en China. Este nuevo modelo fue llamado socialismo con características chinas. Este nuevo camino se centró en los 4 principios cardinales de Deng, que buscaba defender el papel central del Partido Comunista Chino y defender el principio de que China estaba en la etapa primaria del socialismo y que todavía estaba trabajando para construir una sociedad comunista basada en principios marxistas. Sin embargo, el socialismo con características chinas convertiría a China en uno de los países más capitalistas del mundo. Finales del siglo XX. En 1959, la Revolución Cubana condujo a la victoria de Fidel Castro y su Movimiento 26 de Julio. Aunque la revolución no fue explícitamente socialista, tras la victoria, Castro ascendió al cargo de primer ministro y adoptó el modelo leninista de desarrollo socialista, aliándose con la Unión Soviética. Uno de los líderes de la revolución, el revolucionario marxista argentino Che Guevara, posteriormente ayudó a los movimientos socialistas revolucionarios en Congo, Kinshasa y Bolivia. A fines de la década de 1980 y principios de la de 1990 se produjo el colapso de la mayoría de los estados socialistas que habían profesado una ideología marxista-leninista. A fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, con fuertes convicciones antimarxistas, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y la primera ministra británica, Margaret Thatcher, llevaron a Occidente a adoptar una postura más agresiva hacia la Unión Soviética y sus aliados leninistas.
Mientras tanto, Mikhail Gorbachev se convirtió en secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en marzo de 1985 y buscó abandonar los modelos de desarrollo leninista hacia una socialdemocracia. En última instancia, las reformas de Gorbachev, junto con niveles crecientes del nacionalismo ruso, llevaron a la disolución de la Unión Soviética a fines de 1991. Las naciones constituyentes de la Unión Soviética abandonaron los modelos marxista-leninistas del socialismo, y la mayoría se convirtieron en economías capitalistas. El marxismo en el siglo XXI. En el siglo XXI varias naciones latinoamericanas tuvieron gobiernos socialistas. Esto se conoce como la Marea Rosa: Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua. Estos gobiernos se aliaron con la Cuba marxista-leninista. Muchos gobiernos en Latinoamérica han tenido tintes marxistas, gobiernos como el de Pedro Castillo en Perú, Lula da Silva en Brasil, Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia, Andrés Manuel López Obrador en México, etc. Aunque no son marxistas, tienen en sus propuestas y mensajes ideas marxistas y anticapitalistas. Críticas. Las críticas al marxismo provienen de varias ideologías políticas y disciplinas académicas. Esto incluye críticas generales sobre la falta de coherencia interna, críticas relacionadas con el materialismo histórico, que es un tipo de determinismo histórico, la necesidad de la supresión de los derechos individuales, problemas con la implementación del comunismo y cuestiones económicas como la distorsión o ausencia de señales de precios y la reducción de incentivos. Además, con frecuencia se identifican problemas empíricos y epistemológicos. Debido a que la ideología marxista apoya las revoluciones y el derramamiento de sangre, el marxismo como movimiento ideológico cuenta con más de 100 millones de muertos a lo largo de su corta historia. 60 millones en la República Popular China, 20 millones en la Unión Soviética, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones en Camboya, 100.000 en los regímenes comunistas de Europa Oriental, 100.000 en Latinoamérica, 30.000 en África, 100.000 en España, fusilamientos, hambruna, muertes en campos de concentración, purgas, asesinatos selectivos, represiones, etc. Los críticos del marxismo afirman que las predicciones de Marx han fallado, y algunos apuntan a que el PBI per cápita generalmente aumenta en las economías capitalistas en comparación con las economías menos orientadas al mercado. Las economías capitalistas no sufren el empeoramiento de las crisis económicas, que conducen al derrocamiento del sistema capitalista y las revoluciones comunistas, no ocurriendo así en las naciones capitalistas más avanzadas, sino en regiones subdesarrolladas. También ha sido criticado por los niveles de vida más bajos en los países donde se aplicó el marxismo en relación con los países capitalistas. Los anarquistas critican al marxismo por su autoritarismo y la necesidad de una fase estatal centralizada. Los economistas austriacos han criticado el marxismo y el socialismo en múltiples generaciones, respecto a la metodología científica, la teoría económica y las implicaciones políticas, empezando por Karl Menger, luego el economista austriaco de segunda generación Eugen von Bauer y Ludwig von Mises de tercera generación. Escuelas de pensamiento. Marxismo clásico. El marxismo clásico denota la colección de teorías socio-ecopolíticas expuestas por Karl Marx y Friedrich Engels. Marxismo libertario. El marxismo libertario enfatiza los aspectos antiautoritarios y libertarios del marxismo. Enfatiza la creencia marxista en la capacidad de la clase trabajadora para forjar su destino sin la necesidad de que un partido de vanguardia medie o ayude a su liberación. Junto con el anarquismo, el marxismo libertario es una de las principales corrientes del socialismo libertario. Marxismo humanista. Los humanistas marxistas sostienen que existe una continuidad entre los primeros escritos filosóficos de Marx, en los que desarrolla su teoría de la alienación, y la descripción estructural de la sociedad capitalista que se encuentra en sus obras posteriores, como El Capital. Marxismo académico. Se podría decir que un gran número de porcentaje de profesores se identifica como marxista, en especial los de ciencias sociales. Arqueología marxista. La arqueología marxista es una teoría arqueológica que interpreta la información arqueológica dentro del marco del marxismo. Fue desarrollada por arqueólogos soviéticos. Sociología marxista. Es la aplicación de la perspectiva marxista dentro del estudio de la sociología. El marxismo mismo puede ser reconocido tanto como una filosofía política como un método sociológico. Durante la década de 1940, la escuela marxista occidental fue aceptada dentro de la Academia Occidental, y posteriormente se dividió en varias perspectivas diferentes, como la Escuela de Frankfurt o la teoría crítica. Economía marxista. La economía marxista es una escuela de pensamiento económico que se basa en la crítica de la economía política clásica expuesta por primera vez por Karl Marx y Friedrich Engels. La economía marxista se ocupa del análisis de la crisis en el capitalismo, el papel y la distribución del producto excedente y la plusvalía en varios tipos de sistemas económicos, la naturaleza y el origen del valor económico, el impacto de la clase y la lucha de clases en la economía. También analiza procesos políticos y económicos.
Marxismo y la educación. La educación marxista desarrolla las obras de Marx y las de los movimientos en los que influyó de diversas maneras. Además, cuenta con una galería grande de eruditos que estudian la historia de la educación y su relación con el capitalismo. El trabajo de Peter McLaren, especialmente desde principios del siglo XXI, ha desarrollado aún más la teoría educativa marxista mediante el desarrollo de una pedagogía crítica revolucionaria. Esta teoría busca articular la teoría educativa con un proyecto político de transformación para enfrentar al capitalismo. Historiografía marxista. La historiografía marxista es una escuela de historiografía influenciada por el marxismo, cuyos principios principales son la centralidad de la clase social y las restricciones económicas para determinar los resultados históricos.